Ok, buenas tardes. Gracias por unirse hoy con nosotros para el taller de discriminación en las viviendas y derechos de inquilinos en el tiempo de coronavirus. Yo soy Lauren Brasil, yo soy una abogada de ayuda legal de Carolina del Norte. Estoy aquí hoy con Jesse Ramos, abogado de viviendas con ayuda legal, y Lennon Martínez, especialista de relaciones humanas de la ciudad de Durham. Vamos a hacer una presentación hoy sobre los derechos de inquilinos y vamos a tener tiempo al final de la presentación para preguntas. Si tienes una pregunta, favor de usar la función de charla en Zoom, o también puede levantar su mano en Zoom para hacer unas preguntas. Las preguntas deben ser general sobre sus derechos. Esto es para mantener su información y el consejo confidencial. Si usted necesita consejo legal, nos puede llamar para asistencia. Ayuda Legal de Carolina del Norte es una organización sin fines de lucro. Nosotros proporcionamos asistencia y ayuda legal sin costo a personas de bajos recursos. Esta presentación no es consejo legal, es para educar y dar información. Y si usted necesita consejo legal, por favor de llamarnos. La División de Relaciones Humanas de la ciudad de Durham es la agencia de vivienda justa que tiene la jurisdicción para recibir y hacer investigaciones de quejas de discriminación en las viviendas en la ciudad de Durham. Nosotros vamos a empezar hoy con los derechos de inquilinos en el tiempo de coronavirus, y entonces vamos a revisar los derechos de discriminación en las viviendas y cómo ejercer sus derechos. Jesse nos va a empezar hoy con información sobre las leyes de desalojo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jesse Ramos, soy abogado de vivienda en la oficina de Legal Aid en Durham. Yo normalmente represento personas en que les presenta defender un desalojo. Primero quiero hablar sobre qué tipo de ayuda hay en este momento. Y la mayoría de la ayuda de renta va a ser por el Departamento de Servicios Sociales de Durham. Ahí va a haber la mayoría del dinero disponible para una familia. De que yo sé, no soy representante del Departamento de Social Services, pero yo pienso que no hay ninguna restricción al estatus migratorio de alguien. Pero tienen otros requisitos, pero van a tener que solicitar ayuda con ellos primero para ver si califican. Si no califican, ellos les van a dar otras organizaciones que pueden contactar para averiguar si pueden recibir ayuda de ellos. A causa del virus corona, las horas han cambiado. Entonces es mejor llamar primero para averiguar qué es la mejor manera de solicitar para ayuda. Abren las líneas a las 7:30. Yo les recomiendo llamar a las 7:31, solo porque hay muchas personas que están al riesgo de desalojo porque no pueden pagar la renta y muchas están solicitando ayuda. Entonces es importante, si llaman más temprano, es probable que sí van a conectar con alguien y averiguar cómo solicitar para la ayuda. Next slide. Aquí vamos a hablar de la orden ejecutiva del gobernador Roy Cooper sobre los servicios públicos. Esto aplica al agua, luz y gas, pero no incluye los servicios de internet o de teléfono.
era efectiva desde el 30 de mayo y era vigente por 60 días, pero esa orden ya se ha vencido. En ese tiempo prohibió a la desconexión para todos los clientes y prohibió recargos por no pagar. También esto lo más importante es que requiere un plan de reembolso entre los clientes o los proveedores de servicios públicos. Si llaman a la compañía y no se pueden poner de acuerdo cuánto tiempo ellos le tienen que dar, el periodo mínimo para pagar esa deuda va a ser 6 meses. Y esos 6 meses comienzan al fin de la vigencia de la orden ejecutiva. Entonces, los 6 meses no comienzan el 30 de mayo, sino comienzan al fin de julio. Es importante saber que estas facturas no han sido perdonadas. Todavía es responsable por pagar esta deuda. Next slide. Ahora vamos a hablar sobre la ley CARES. Esta es una ley federal que pasó, fue aprobada por el Congreso el 27 de marzo. Esta ley solo aplica a ciertas viviendas y los inquilinos que viven en esas viviendas, sin importar el estatus migratorio del inquilino. Solo si viven en estas viviendas tienen protecciones adicionales. En esta ley impuso una moratoria de desalojo de 120 días por falta de pago de renta. Durante esos 120 días que ya han pasado, pero ellos no podían iniciar un desalojo nuevo basado en la falta de pago de renta y no podían cobrar tarifas o multas por falta de pago de renta. Después de los 120 días, que fue el 25 de julio de este año, los propietarios deben avisar a los inquilinos con al menos de 30 días de anticipación antes de presentar una queja de desalojo contra usted. Ahora pienso que la próxima pregunta va a ser ¿cómo yo sé si mi vivienda es protegida por la ley CARES? Hay varios lugares en donde puede buscar, pero lo más fácil va a ser llamar a esta línea de ayuda. Esta línea de ayuda es manejada por la Escuela de Derechos de UNC y Siembra NC. Esta línea es para asistir inquilinos a determinar si su vivienda es cubierta por la ley CARES. Lo que tiene que hacer es mandar un mensaje de texto al 911-590-9165. En este texto va a poner su dirección completa y si sabe el nombre de la vivienda, va a poner el nombre. Por ejemplo, si yo vivo en los apartamentos Greenwoods y mi dirección es 123 Main Street, entonces yo voy a poner 123 Main Street, apartamentos Greenwoods. Si no sabe el nombre de la vivienda, si no sabe que se llaman apartamentos Greenwoods, no se preocupe, ponga su dirección completa, 123 Main Street. Eso es lo menos que tiene que poner para que ellos averigüen si su vivienda es protegida por la ley CARES. Ellos le van a mandar un mensaje o un correo electrónico haciéndole saber si su edificio sí es protegido por la ley CARES y qué significa eso, o si ellos no pueden determinar si su vivienda es cubierta por la ley CARES. Esa es la manera más fácil de determinar si su vivienda está cubierta por la ley CARES. Ahora, esta orden es la más reciente orden que ha salido salió hace 2 días y todos los abogados están averiguando qué significa. Esta es la orden en moratoria de desalojos
de los para el Control y la Prevención de Enfermedad. Se llama CDC por los siglos en inglés. Esta comienza el 4 de septiembre y termina el 31 de diciembre de este año. Es importante saber que no sabemos, dice que va a correr hasta el fin de diciembre, pero si pelean esta orden, es probable que no va a durar hasta el 31 de diciembre. Ahora la información que le estoy dando solo es válida para hoy. Tal vez mañana la información cambia en que no van a hacer la orden para hasta el 31 de diciembre. Pues entonces, la información que le doy hoy solo es para hoy. Y si algo cambia, es importante saber. Es probable que van a hacer esta información por las noticias. Pero esta orden que comienza mañana prohíbe que un arrendador, dueño de una propiedad residencial o otra persona con derecho legal de tomar acción contra un inquilino, prohíbe que ellos procedan con una acción de desalojo contra una persona cubierta de cualquier propiedad residencial. Propiedad residencial se define como cualquier propiedad rentada para propósitos residenciales. Estas propiedades incluyen cualquier casa, edificio, casa móvil o la parcela en que un parque de casas móviles o vivienda similar rentada para propósitos residenciales. Pienso, hay una pregunta. ¿La ley CARES aplica a las casas móviles? Eso depende. Le voy a decir que la mayoría pienso que no van a calificar, pero depende porque las propiedades que son cubiertas por la ley CARES son protegidas porque ellos recibieron ayuda del gobierno. Compañías, la compañía Freddie Mac o Fannie Mae. Entonces, si la compañía encargada de las casas móviles recibieron ayuda de Fannie Mae o Freddie Mac o otra compañía similar, es protegida. Pero eso es algo que se tiene que determinar y le aconsejo llamar o mandar texto a la línea de Siembra y UNC. A ver, can we go to the next slide? Entonces, ¿quién es una persona cubierta bajo la orden? La persona debe firmar una declaración y entregarla al arrendador o dueño. Sin esta declaración firmada y entregada al dueño, el inquilino no está protegido de desalojo. En este momento, los CDC han proveído una declaración en inglés que inquilinos pueden usar. En la declaración, el inquilino debe jurar bajo pena de perjurio que no puede pagar la renta a causa del pérdida de ingresos del hogar, pérdida de horas de trabajo o salario. Fue despedido o tuvo gastos médicos extraordinarios. No es necesario bajo esta declaración que tiene que decir que esto fue causado al virus corona. No tiene que conectar el pérdida de ingresos a lo que está pasando. Solo si eso pasó en este momento, lo puede jurar en la declaración. También tiene que jurar que está usando sus esfuerzos mejores para hacer pagos a tiempo con cerca del pago completo, como lo permitan las circunstancias de la persona, tomando en cuenta otros gastos no discrecionales. Tienen que jurar que están intentando de pagar lo más que puedan. Una pregunta, ¿esta declaración debe ser notarizada?
los CDC no nos han no han dicho que es requerido ser notarizada. Entonces, le quiero decir que no es requerido. Si quieren, sería más protección, pero nada dice en la orden, en las 37 páginas, que esta declaración debe ser notarizada para ser válida. También la otra parte de la declaración es que el inquilino tiene que jurar que ha hecho sus mejores esfuerzos para obtener cualquier asistencia del gobierno para renta o de vivienda. Si puede jurar que ha tomado todos los pasos necesarios para recibir cualquier asistencia, lo puede jurar. Es importante saber que estas 3 cosas que mencioné solo son parte de la declaración. La declaración es 2 páginas y pienso que podría tomar toda esta hora para explicarles qué son las otras declaraciones, las otras cosas que el inquilino, tiene que jurar bajo esta declaración. Hay requisitos adicionales para esta declaración. Esperamos Legal Aid y otras organizaciones legales tener una declaración lista en español en los próximos días. Les recomiendo seguirnos en Facebook porque pienso que ahí estamos poniendo la información sobre la declaración y nos vamos a asegurar de poner una declaración en español. Next slide. ¿La declaración debe ser en inglés? Sí. Debe ser en inglés para entregársela al gerente o arrendador, pero es importante saber qué está firmando. Entonces, por eso es importante de tener esa declaración en español para ver qué está firmando, porque si lo firman, si un inquilino lo firma, pero no sabe qué dice, y una corte o alguien ve que ha firmado algo que no es verdad, lo pueden castigar con cobros, multas o tiempo en la cárcel. Por eso es muy importante, no lo firmen si no saben lo que dice y si necesitan la declaración en español, esperen por esa declaración en español antes de firmarlo, porque la declaración en inglés dice que están jurando bajo pena de perjurio y los varios castigos que hay si declaran algo que es falso. A ver. Ahora, ¿qué tipos de desalojos no son prohibidos por la orden de los CDC? Entonces, no es una protección completa todos los desalojos. Esta orden dice qué tipos de desalojos pueden seguir adelante. Estos desalojos son los que están basados en cuando un inquilino residente está involucrado en actividad criminal en la propiedad, o si el residente amenaza la salud o seguridad de otros residentes, o si él o ella está dañando o representa un riesgo de daño a la propiedad inmediato y significante. Si el residente o el inquilino está violando cualquier pertinente código de vivienda o ordenanza o reglamento sobre la salud o seguridad, o si están violando cualquier otra obligación bajo el contrato. O sea, en esta orden, si no han pagado la renta y han entregado la declaración y todavía la orden está vigente, no pueden presentar una queja por desalojo contra usted. Pero si usted ha pagado la renta
y su contrato dice no pueden tener perros en el hogar. Y todavía tiene el perro ahí y no tiene válida para tenerlo allí, el arrendador puede proceder con un desalojo contra el inquilino. Next slide. Lo más importante que quiero que sepan es que el desalojo es un proceso judicial donde un arrendador de un apartamento intenta obtener posesión del apartamento del inquilino. En Carolina del Norte, la única manera legal para desalojar a alguien que está rentando su hogar es por la corte. Le pueden pedir, el arrendador le puede pedir a usted, váyase mañana, pero usted no se tiene que ir hasta cuando haya una orden de la corte ordenándole que usted se tiene que ir del hogar. Entonces, si usted quiere pelear el caso y hacerle saber que si el dueño está diciendo que usted no pagó la renta, pero usted tiene los recibos y él dice, usted no lo pagó, no pagó la renta, se tiene que ir mañana. No se tiene que ir y puede esperar hasta cuando tenga su audiencia con el juez. También es muy importante saber que si usted está de acuerdo y se quiere ir, lo puede hacer, pero si no está de acuerdo, la única manera que ellos se pueden desalojar es por la corte. No, es importante también saber que si van a ir, van a tener una audiencia y necesitan intérprete, por favor pidan por intérprete. Es su derecho de pedir por un intérprete y recibir ese intérprete. No intenten de proceder en el caso con la audiencia con el juez si no entienden inglés muy bien. Sería mejor de todos de tener un intérprete. Porque ahí pueden contar lo que está pasando y también para que el juez entienda lo que está diciendo. Porque puede arriesgar que tal vez usted no entiende o el juez no entiende y después va a haber una orden contra usted de desalojo, pero solo es porque no se entendió. Y tal vez tenía defensa válida en el caso, pero porque no pidió intérprete, el juez decidió poner una orden de desalojo contra usted. Next slide. Ahora, como les dije en el otro slide, la única manera de hacerlo, de desalojar a alguien, es por la corte. Pero hay tiempos en que un dueño decide tomar pasos que no cumplen con la ley. Ahora, ejemplos de maneras en que un dueño comete un desalojo ilegal o constructivo es si desconectan su luz o agua, o si cambian las cerraduras, o si llaman a la policía para echarlos. Si usted no paga la renta, la policía no va a ir a su hogar para sacarlos. Usted no puede, si renta un lugar por un año hoy y no paga la renta por 6 meses, el dueño no tiene ningún derecho de desconectar su luz o cambiar las cerraduras. Él solo tiene derecho de que si usted no ha pagado la renta, él tiene que presentar una queja a la corte y comprobar su caso contra el inquilino. Y si puede comprobar lo que ha alegado en la queja y el inquilino no tiene defensas válidas para pelear el desalojo, después de ahí es cuando el dueño recibe la orden de desalojo contra el inquilino. Si el dueño toma estos pasos como desconecta la luz o el agua, el inquilino puede presentar una demanda para reclamar los daños que sufrió a causa del desalojo ilegal. El dueño no puede cometer desalojo por represalias contra usted solo por quejarse sobre las condiciones del hogar. La ley lo prohíbe.
si tiene que comprobar que el desalojo por represalias es sustancialmente en respuesta a las acciones protegidas del inquilino. Si se puede comprobar, es una defensa al desalojo. Déjenme ver las preguntas que tenemos. Aquí, si el contrato terminó, pero el inquilino se olvidó de comunicar al dueño con si se puede irse simplemente si todo está pagado o debe quedarse hasta que corran los 60 días. Si el contrato dice. Francisca, si hay un contrato, depende de lo que dice en el contrato. Esa es la respuesta breve. Depende de lo que dice en el contrato, porque a veces hay contratos que dicen, yo tengo un contrato para 1 año y se termina después del año. No hay nada más. Hay otros contratos que dicen, yo tengo un contrato por 1 año, pero si nosotros no firmamos otro contrato, pero yo dueño y yo inquilino estamos de acuerdo en quedarnos allí, no tenemos que firmar otro contrato, pero el contrato va a seguir. Normalmente se dice, si hay un contrato para 1 año, pero no se firma algo más, hay un término del contrato que a veces dice, si no firmamos otro nuevo y estamos de acuerdo, este contrato sigue de mes a mes. Y después dice también que todos los otros términos del contrato están vigentes. Entonces, depende de lo que dice en el contrato. No le puedo decir, Francisca, definitivamente que si sí se puede ir o no se puede ir. Eso depende de lo que dice su contrato específico. Gracias, Jessy. Ahora vamos a empezar con la Ley de Equidad de Vivienda y Protecciones con Discriminación. Y Lennon, usted va a empezar ahora. Lennon, pienso que hay una pregunta más. Sí, claro que sí. La otra la pregunta es, buenas tardes, ¿hay que pedir el intérprete con anticipación y tiene algún costo? No y no. No tiene que pedir un intérprete antes de la fecha de su audiencia con el juez y no hay ningún costo. Usted cuando llegue diga intérprete, Spanish, español, y eso tiene que ser suficiente. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la presentación. Yo soy el especialista en relaciones humanas de la ciudad de Durham y nosotros pues manejamos lo que es pues el programa de discriminación de vivienda y somos los encargados en este caso de recepcionar, recibir y procesar las quejas de discriminación de vivienda, ¿verdad? Y pues de eso vamos a hablar en los siguientes minutos. ¿Qué significa vivienda justa? En este caso, pues, como la palabra lo dice, justo es equidad, ¿verdad? Igualdad, en este caso, pues, es tratar a todas las personas por igual, ¿verdad? A todos los inquilinos, a todas las personas interesadas en comprar o cualquier otra actividad relacionada con vivienda, ¿verdad? En su mayoría, ¿verdad? Tratar a todas las personas por igual, ¿verdad? Equidad, justicia en este caso, ¿verdad? En este caso, sin importar cualquiera de las 7 clases protegidas, en este caso por la ley federal, la ley estatal y en este caso la ordenanza municipal que vamos a hablar más adelante. En este caso no debe importar su raza, color, sexo, discapacidad, ¿verdad? Que puede ser física o mental, origen nacional, que es el tema más a tratar hoy, religión o estado de familia, ¿verdad? Que en este caso cubre a las familias que tienen niños o niñas menores de 18 años. El programa de asistencia para vivienda justa, ¿qué es? En este caso es un programa, la ciudad de Durham, en este caso, recibe fondos, ¿verdad? Del departamento de HUD, ¿verdad? De Housing and Urban Development, que en español sería el departamento de vivienda y desarrollo urbano,
¿verdad? Nosotros pues recibimos en este caso fondos por parte del gobierno federal, ¿verdad? Para poder lo que es investigar las quejas de discriminación, ¿verdad? Que son presentadas ante esta agencia, ante la ciudad de Durham, ¿verdad? La ley de vivienda justa, como les dije anteriormente, es una ley federal, estatal, y en este caso igual es una ley o una ordenanza municipal, ¿verdad? De la ciudad de Durham. Las quejas, como somos una agencia certificada y financiada dentro de lo que cabe por HUD, son registradas doblemente tanto en la ciudad como a nivel federal. Cuando una persona presenta una queja, nosotros pues la registramos en nosotros y igual pues queda registrada a nivel federal, ¿verdad? La ordenanza municipal o la ley de vivienda justa de la ciudad de Durham, en este caso, ¿verdad? Se refiere propiamente, pues como les expliqué, a la ley federal, ¿verdad? Tiene exactamente los mismos beneficios y los mismos remedios, tanto a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local, que en este caso es la ciudad de Durham. Los requisitos, en este caso jurisdiccionales, necesarios para poder presentar, en este caso la queja, dentro de algunos requerimientos, ¿verdad? O requisitos tenemos es que la queja debe alegar que usted se sintió discriminado, ¿verdad? Por cualquiera de las 7 clases protegidas que hablamos anteriormente: raza, color, ¿verdad? Origen nacional, ¿verdad? Sexo, discapacidad físico-mental o estado de familia, ¿verdad? Las quejas deben ser presentadas dentro para que nosotros podamos tener conocimiento de la queja y poder procesarla. El hecho de discriminación que se alega tuvo que haber sido presentado dentro de los 365 días o del año, ¿verdad? Por ejemplo, si ahorita estamos que en 3 de septiembre, si el problema fue el 1 de septiembre, por ejemplo, del 2019, ya nosotros no podemos tener jurisdicción sobre ese caso, ¿verdad? Otra situación es que la propiedad sujeto de la queja, ¿verdad? Debe estar dentro de los límites de la ciudad de Durham, ¿verdad? No del condado. Desafortunadamente nosotros solo tenemos jurisdicción dentro de los límites de la ciudad de Durham. Si ya la queja está fuera de los límites de la ciudad de Durham o dentro del condado de Durham, ya nosotros no podemos investigar el caso, pero sí, obviamente nosotros podemos referirlo a la instancia correspondiente, ¿verdad? Eso sí nosotros podemos hacer. ¿Qué prohíbe en este caso la ley de vivienda justa? ¿Verdad? La ley de equidad de vivienda o vivienda justa, ¿verdad? Se aplica a todo tipo de vivienda. No importa si es pública, si es privada, ¿verdad? Y esto involucra todo tipo de transacciones relacionadas con la vivienda, que puede ser por renta, puede ser venta, ¿verdad? Igual vamos a ver aquí, ¿verdad? Algunos ejemplos, ¿verdad? De acciones en este caso que están prohibidas o que prohíbe, en este caso, la ley de vivienda justa. Por ejemplo, uno de las violaciones o ejemplos es rehusar a vender o rentar o negociar para vender o rentar una propiedad, ¿verdad? Imponer diferentes precios o cargos por venta o renta. En este caso, ¿verdad? Que haya una diferencia de que a una persona que se esté dando un diferente precio o un diferente cargo a otras personas, en este caso por ser hispanos, ¿verdad? Que es el caso que estamos tratando hoy. Usar diferentes calificaciones o estándares o procedimientos. Por ejemplo, un caso, por ejemplo, pedir más información a una persona por ser hispano, indagar, por ejemplo, en su estatus migratorio, que eso lo vamos a ver más adelante. Si está vendiendo, si está queriendo comprar una casa, por ejemplo, que el vendedor, ¿verdad? O el realtor, el agente de bienes raíces, le pida información extra que no normalmente se la pide a otras personas por ser hispano, ¿verdad? Esos es prohibido hacer eso, ¿verdad? Desalojar a los inquilinos por su raza, ¿verdad? Color, sexo, origen nacional, por discapacidad, ¿verdad? Etcétera. Discriminar en los términos o condiciones de vivienda o la prohibición de servicios o instalación en conexión con la vivienda, ¿verdad? En este caso, pues es dar diferentes términos, ¿verdad? Por ejemplo, casos comunes que nosotros llevamos acá es dar el servicio de mantenimiento, por ejemplo, únicamente a un grupo determinado de inquilinos en un complejo de apartamentos, por decirlo así. Establecer más estándares restrictivos para inquilinos selectos, ¿verdad? O rehusar a la renta, ¿verdad? En este caso lo mismo. Pedir más documentación, por decir así, o pedir ciertas acciones
¿verdad? O dejar de hacer ciertas cosas a un grupo de inquilinos y a otros no, por decirlo así. Veo que tenemos aquí una pregunta. ¿O no? Ok. Ok. Ok, ¿qué es discriminación por origen nacional? ¿Verdad? Origen nacional, pues como sabemos, es una de las 7 clases protegidas a nivel federal, estatal y de la ciudad, ¿verdad? Entonces, la discriminación por origen nacional, en este caso a menudo, pues involucra a inmigrantes o personas que no hablan inglés, ¿verdad? Pero también puede involucrar a ciudadanos estadounidenses nacidos en el país según su ascendencia familiar, ¿verdad? Que esto puede normalmente es tomado por pues nuestro, como hispano yo, ¿verdad? Nuestro color de piel, ¿verdad? O por nuestro acento, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Que es diferente en muchas veces, ¿verdad? Entonces, este tipo de discriminación también puede ocurrir, ¿verdad? Puede ocurrir en conjunto con otras protecciones de la ley de vivienda. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a mí se me puede discriminar no solo por ser hispano, ¿verdad? Sino también por ejemplo, por estado familiar, que soy hispano, pero me están discriminando por ser hispano y porque también no me quieren admitir niños, por ejemplo, ¿verdad? O por mi religión, por ejemplo, que soy hispano, pero tengo una religión la cual no es afín al administrador o al dueño de la propiedad. Pero entonces, cuando la persona presenta una queja, no necesariamente puede ser pues, solo por una clase protegida. Puede ser por una, dos o más clases protegidas. Ok. ¿Cuál es el número de teléfono para llamar a ese servicio? Se lo voy a escribir aquí, es 560-4107. Ese es el número de teléfono de nuestra oficina de aquí de la ciudad de Durham, ¿verdad? Y cuando me llaman y preguntan por Lenín Martínez, igual ellos me transfieren la llamada a mí. ¿Qué es discriminación por origen nacional? La discriminación por origen nacional es, como ya sabemos, es un trato diferente en vivienda debido a la ascendencia, etnia, lugar de nacimiento, cultura o idioma, ¿verdad? Y pues por ende es ilegal. ¿Qué significa esto? Esto significa que a las personas no se les puede negar las oportunidades, ¿verdad? De vivienda porque ellos o su familia son de otro país o porque tienen un nombre o acento asociado, como les expliqué, con un grupo de origen nacional, ¿verdad? Y vale aclarar, ¿verdad? Que origen nacional únicamente no se refiere solo a nosotros como hispanos, como latinos, ¿verdad? Puede ser origen nacional de cualquier otro país, ¿verdad? O cualquier otra región del mundo, ¿verdad? No necesariamente es para hispanos o latinos. Tampoco se les puede negar la vivienda por participar en determinadas costumbres asociadas a un grupo de origen nacional o porque están casados o asociados con personas de un determinado grupo de origen nacional, ¿verdad? Algo muy importante, estado migratorio y origen nacional. Debido en este caso al estado migratorio de una persona, los proveedores de vivienda no pueden hacer lo siguiente, ¿verdad? No se les puede negar una solicitud de vivienda, ¿verdad? No se les puede negar una vivienda en venta o alquiler. No se le puede cobrar más renta u otros cargos por el simple hecho de, por ejemplo, de no tener un estatus migratorio, que por eso le van a cobrar diferente, pero que por eso le van a cobrar otros cargos. Eso es totalmente ilegal. Pero las políticas y reglas no pueden apuntar injustamente, en este caso, a inmigrantes, ¿verdad? Todos estos 4 incisos, por ejemplo, no pueden, por ejemplo, pedir más documentación que la que regularmente presentan otras personas. Algo muy importante que quiero añadir, ¿verdad? Por ejemplo, es cuando las personas que no tienen un estatus migratorio, ¿verdad? O que están indocumentadas en el país, deben de tener 2 cosas que son muy importantes. 1, tener un pasaporte vigente y 2, tener un tax ID, ¿verdad? El pasaporte, como todos sabemos, un pasaporte vigente es un documento de identificación internacional, ¿verdad? Entonces, ni en ningún lugar, ni para compra ni para renta sobre todo, pueden pedirle o exigirle
que tiene que tener una licencia o una identificación del estado de Carolina del Norte o de cualquier otro estado del país, ¿verdad? El pasaporte es suficiente para usted probar, suficiente documento de identificación. 2, el Tax ID. El Tax ID o ITIN, ¿verdad? Tiene exactamente las mismas funciones que un número de seguro social para efectos crediticios, ¿verdad? Entonces, la persona tampoco puede exigirle o negarle rentarle una propiedad solo porque no tenga o carezca de un seguro social, ¿verdad? Para efectos crediticios, que es lo que ellos necesitan, es suficiente que la persona presente estos dos documentos. Debido al estado migratorio de una persona, los proveedores de vivienda tampoco pues pueden hacer lo siguiente. No puede ser asignado a un área determinada del edificio complejo, solo porque en el complejo de apartamentos, en la parte de un lado, en la parte de atrás, vive la mayoría de hispanos, por ejemplo, por decirlo así, o de su origen nacional, no puede redirigirlos a ese lado. Que les vamos a rentar en la parte de atrás porque allá es donde están las personas de su grupo, o es donde están los hispanos. No pueden hacer eso. Si usted va a rentar, usted elige dónde usted quiere vivir. Así de sencillo. La publicidad en este caso no puede decir que los inmigrantes no son aceptados en ese complejo de apartamento o en esa casa, ¿verdad? O en cualquier vivienda, ¿verdad? Un agente de bienes raíces igual no puede dirigirlo a un área o vecindario determinado. Si usted busca un agente de bienes raíces, ¿verdad? Él no puede llevarlo a un determinado, a una determinada comunidad, a un determinado barrio o una determinada colonia, solo porque la gente sabe que ahí es donde viven más hispanos y presume que usted se va a sentir cómodo en esa área, ¿verdad? Usted es elegible dónde va a comprar o dónde va a rentar. No se le puede exigir que muestre formas adicionales de identificación para solicitar una vivienda, como una tarjeta verde, pasaporte, tarjeta de seguro social, lo que les expliqué anteriormente, ¿verdad? No puede exigirle presentar identificación del estado o de otro estado, o tarjeta, o green card o tarjeta verde, ¿verdad? O seguro social. Su pasaporte, su tax ID y TIN es suficiente si la persona, en este caso, pues, no tiene acceso a un seguro social o a una identificación. Pueden los propietarios o arrendatarios pedir documentos de inmigración. Los propietarios pueden solicitar documentación y realizar investigaciones para determinar si un potencial inquilino cumple con los criterios de alquiler, siempre y cuando, ¿verdad?, que este procedimiento se aplique a todos los posibles inquilinos. Si ellos están pidiendo esta documentación a todas las personas que van a aplicar, ellos lo pueden hacer. Pero si la persona se da cuenta que únicamente le está pidiendo a él precisamente este tipo de documentos, ¿verdad? Entonces no lo pueden hacer, ¿verdad? No pueden únicamente hacerlo a una persona solo porque vea, ¿verdad?, que es de un determinado grupo de origen nacional, ¿verdad? Puede ser hispano, latino, de origen asiático, ¿verdad? O de cualquier otro grupo. ¿Verdad? Los propietarios pueden solicitar documentos de identidad e instituir verificaciones de crédito para garantizar la capacidad de pagar el alquiler. Sin embargo, dice, la capacidad de una persona para pagar el alquiler o la actitud como inquilino no está necesariamente relacionado con su estado migratorio, ¿verdad? Entonces, como les expliqué anteriormente, su Tax ID, ¿verdad?, en el caso de las personas que no puedan acceder a un seguro social, es suficiente para poder correr su crédito. Veo que hay una pregunta acá y dice, ¿qué pasa si la persona no tiene pasaporte ni Tax ID? Pero en este caso sí, la persona tiene que tener un documento de identificación válido, ¿verdad? Tiene que tener un documento de identificación válido y pues tiene que solicitar y tener su Tax ID. En este caso sí, desafortunadamente, las personas pueden ser negadas, ¿verdad?, a una renta, por decirlo así. Así, en ese caso sí ya queda a la decisión del propietario o del arrendador de la propiedad a aceptar a la persona. Sí, pero sí necesita tener su pasaporte vigente, sobre todo, ¿verdad? Y tener su mínimo, pues su Tax ID para poder, como les digo, verificar lo que es la parte crediticia del inquilino.
Indagar sobre el estado migratorio puede violar la ley de vivienda justa, ¿verdad? Procedimientos, en este caso, para indagar sobre inquilinos potenciales y existentes sobre su ciudadanía y su estado migratorio, ¿verdad? Es totalmente ilegal. Ellos no pueden preguntarle qué estatus legal tiene acá, si la persona está indocumentada, si no está indocumentada, qué tipo de estatus legal tiene acá en el país. Eso es totalmente prohibido. No pueden pedir eso, ¿verdad? Ni para comprar, ni para vender, ni para rentar, perdón. Nosotros, ¿verdad? Como División de Relaciones Humanas, pues investigaremos las quejas, ¿verdad? Alegando que un arrendador indagó en un estado migratorio de ciudadanía de la persona para ver, para ver si puede haber incurrido en discriminación de origen nacional, ¿verdad? Si usted sabe de alguien o ha tenido este tipo de situación, ¿verdad? Con confianza llámenos y nosotros pues, podemos ayudarle con su queja. Los propietarios necesitan tener políticas coherentes y necesitan aplicarlos de la misma manera. Pero como les expliqué anteriormente, ¿verdad? Los propietarios deben recordar, ¿verdad? Que sus políticas deben ser consistentes y deben ser aplicables a todas las personas que viven o a todos los posibles inquilinos, ¿verdad? O futuros inquilinos, ¿verdad? Sí, la misma información que solicitan a uno tiene que la misma información que tienen que solicitar a todos los inquilinos. No se puede tratar a los posibles inquilinos o futuros inquilinos o compradores de viviendas diferentes, ¿verdad? Debido a su raza, religión, ¿verdad? Color, origen nacional, sexo, discapacidad o estado familiar. Gracias, Lenin. Ahora yo voy a hablar un poco sobre discriminación en base de sexo, de situación familiar y de discapacidad. Hay 3 tipos de discriminación en base de sexo: tratamiento diferente por género. Si un arrendador solo quiere alquilar a mujeres solteras, eso es ilegal bajo la ley. Acoso sexual por un arrendador también es prohibido, y hay protecciones adicionales para víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica. Bajo la ley hay 2 formas de acoso sexual. El primero es cambio de viviendas por sexo. No desalojar por falta de pagar la renta por favores sexuales es ilegal. La oferta del arrendador es el acto de discriminación y eso es la parte que es ilegal. También otra forma de acoso en una vivienda es cuando un arrendador produce un ambiente que es amenazante. Puede incluir comentarios sexuales, solicitaciones por sexos, contacto físico y agresión. Puede ser escrito, físico o verbal. Discriminación contra víctimas de violencia doméstica, la mayoría que son mujeres, puede ser discriminación bajo la ley de equidad de vivienda o vivienda justa. Desalojo por llamadas a la policía para asistencia con violencia doméstica es una forma de discriminación. Políticas que tratan sobrevivientes de violencia doméstica en una manera diferente de otros también es una forma de discriminación. Desalojo por actividad criminal o desalojo por daños a la propiedad por el abusador, aunque las circunstancias incluyen violencia doméstica, también es una forma de discriminación. Adicionalmente, hay protecciones bajo las leyes de Carolina del Norte para víctimas de violencia doméstica. No tenemos tiempo en este momento para revisar todos esos requisitos, pero si usted necesita ayuda con violencia doméstica y su vivienda, llama a ayuda legal para información. También hay más protecciones para sobrevivientes y víctimas de violencia doméstica que viven en viviendas con asistencia de sección 8 o de public housing. Ahora voy a hablar un poco sobre protecciones para familias con niños. Es una área de la ley donde nosotros recibimos muchos casos. Es ilegal para un propietario discriminar contra una familia porque ellos tienen niños menores de 18 años que viven con sus padres o guardianes legales.
Personas que están en el proceso de obtener custodia legal de un menor de 18 años también están protegidos bajo la ley, y mujeres embarazadas. Son unos ejemplos de discriminación en base de contra familias con niños es tener o anunciar políticas que prohíben niños. Eso es totalmente ilegal bajo la ley de equidad de vivienda, que si limitan el número de niños excesivamente, restringir el máximo número de personas permitido en la unidad. El número de personas que pueden vivir en un apartamento o un hogar depende en el código de ocupación. Generalmente es de la ciudad o del condado. Cada ciudad y condado tiene su propio código, so necesita averiguar esa información y generalmente es basado en el tamaño del hogar. Y también generalmente puede usar una sala como recámara. Y por lo general permiten más que 2 personas por recámara en una vivienda. Mentir sobre el máximo número de personas permitido en la unidad también es una forma de discriminación, desanimar a familias con niños o restringir a familias con niños a ciertos edificios o pisos. En algunos casos nosotros vemos propietarios que solo permitan que familias con niños viven en el primer piso de un apartamento de 3 pisos. La decisión a donde debe vivir una familia con niños es para la familia, no es del arrendador. Los arrendadores sí pueden tener reglas sobre la salud y seguridad cuando son razonables y necesarias para proteger la seguridad y salud. No pueden desanimar a familias con niños a vivir en la propiedad y no pueden ser diseñados para evitar la presencia de niños. Necesitan ser razonables. Discapacidad es la última parte que vamos a revisar hoy sobre las protecciones. Discapacidad, la definición bajo la Ley de Equidad de Vivienda es muy amplia. Es una discapacidad física o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. Actividades como ver, caminar, aprender, leer, oír. También protege a personas que tienen un archivo de discapacidad o que se considera donde un arrendador considera que una persona tiene una discapacidad. También protege a personas que viven en la unidad con una persona con discapacidad y visitantes. Los padres de un niño con una discapacidad están protegidos bajo la ley. Los padres y los niños y el niño están protegidos. En el tiempo de coronavirus hay una pregunta si coronavirus es una discapacidad y realmente no sabemos exactamente y depende en las circunstancias. Depende por cuánto tiempo una persona tiene coronavirus, la gravedad de la enfermedad. Si un arrendador crea que la persona tiene una discapacidad por causa de coronavirus o si la persona tiene un archivo de discapacidad. Si una persona tiene una condición de alto riesgo de coronavirus, puede ser una discapacidad. Realmente no sabemos, pero si eso es una situación donde te encuentras, por favor, llámanos para asistencia. Hay protecciones adicionales para personas con discapacidad. Discriminación contra personas con discapacidad es prohibido. Un arrendador no puede rechazar un inquilino porque tienen una discapacidad y no puede hacer preguntas sobre la existencia o característica de discapacidad. Por ejemplo, un arrendador te puede pedir información cómo va a pagar la renta. Si una persona recibe asistencia de seguridad social, puede decir, bueno, yo recibo un cheque de seguridad social. El arrendador no te puede pedir información por qué recibes asistencia de seguridad social. Proveedores de viviendas también deben permitir cambios a las reglas y cambios físicos, generalmente al costo del inquilino, a la unidad para que una persona con discapacidad pueda usar y disfrutar su vivienda. Cambios razonables a las reglas
son amplias, puede ser lo que necesita el individuo. Deben ser o necesitan ser debido a la discapacidad para la persona puede tener la misma oportunidad de vivir en su vivienda. Lo puede pedir en cualquier momento, antes de la tenancia, durante la tenancia y también para evitar un desalojo. Unos ejemplos de cambios a reglas, permitir animales de asistencia o terapia, aunque el arrendador tiene una política de no permitir mascotas. Estos animales generalmente son animales que frecuentemente se mantengan en la casa. Un cambio para obtener un espacio de estacionamiento reservado. Permitir el cambio de una unidad a otro sin costo a causa de discapacidad. Permitir la terminación de un contrato sin multa debido a discapacidad. O evitar un desalojo, por ejemplo, por pobre limpieza y para conseguir más tiempo para recibir ayuda, para limpiar y cumplir con el contrato de arrendamiento. Si usted piensa que ha sido víctima de discriminación en la vivienda, generalmente tienes dos opciones para ejercer sus derechos. La primera es, como Lennon explicó, una queja administrativa al Departamento de Relaciones Humanas de la ciudad de Durham o a HUD, que son las siglas en inglés del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Tienes 1 año después de la última instancia de discriminación para hacer una demanda administrativa. No necesitas abogado para hacer una queja administrativa al Departamento de Relaciones Humanas o a HUD. La otra opción es hacer una queja en la Corte Federal o Estatal. Si necesitas un abogado para hacer una queja, bueno, no es un requisito, pero recomendamos un abogado para hacer la queja en la Corte. Tienes 2 años para hacer de la última fecha de la discriminación para hacer una demanda civil en la Corte. Aquí hay los números de teléfono para asistencia. Para ayuda legal, no puedes llamar a Ayuda Legal de Carolina del Norte a 855-797-3247 o 866-219-5262. También puede llamar al Centro de Justicia de Carolina del Norte a 919-856-2162 o a la División de Relaciones Humanas de la ciudad de Durham, 919-560-417. Eso es la presentación para hoy. Yo creo que hay algunas más preguntas, pero voy a dejar la información aquí para lo puede apuntar. Sí, una de las preguntas, Lauren, que hacen es si esto se da, si es únicamente en Durham o si puede ayudar en Wake, ¿verdad? Pues una de las respuestas que podríamos darle, ¿verdad? Es que, como les dije, en este caso, nosotros en Durham, pues abarcamos únicamente la ciudad de Durham, pero sí pueden ayudarles en el condado de Wake, pero en este caso creo que ustedes podrían tomar los casos o en este caso creo que es la Comisión de Relaciones Humanas del Estado de Carolina del Norte. ¿Es correcto? Sí, hay una división del Estado de Relaciones Humanas que puede recibir quejas administrativas. Y también lo puede mandar a la Agencia Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano. Sí. Otra pregunta preguntan que si en estos números responden en español, hay atención en español. Sí, en todos estos números hay personas que hablan español. Y si no hay más preguntas, gracias por unirse hoy con nosotros. Y si nosotros podemos ayudar en cualquier asunto de vivienda o de equidad de vivienda, por favor, llámanos. Gracias.